algunos ejercicios de plan de redacción. Primero veremos algunos modelos de organización textual que ya los habíamos visto en un video anterior, pero los recordaremos en este momento. En la lámina 1 que tenemos acá, dice modelos de organización textual y primero modelo deductivo, después modelo inductivo. Los menciono a ambos porque de alguna manera son contrarios. Uno, el modelo deductivo es un discurso que progresa desde lo más general a lo más específico. En cambio, al contrario, el inductivo, el texto se mueve desde lo particular a lo general. A partir de casos individuales se verían afirmaciones generales. Otro modelo de organización textual es el problema-solución. Como lo dice su nombre, primero se plantea un problema que vendría a ser el contexto desde el cual nace una propuesta, una solución. Causa-consecuencia. Fenómenos o circunstancias que se proponen como causas, como el origen de otros, que son efectos, son consecuencias. Después hay una que se llama comparación o contraste, donde se confrontan ideas, fenómenos o procesos, ya sea en virtud de su carácter analógico o contrastante. Es decir, cuando se contrastan cosas se encuentran diferencias, pero también se pueden encontrar semejanzas. A eso refiere la analogía. Como es aquí, es allá. Después hay uno que se llama secuencia temporal. Este es un modelo que se ajusta bastante bien a las historias, a las biografías, a cierto tipo de procesos, donde el tiempo es importante. ¿Qué ocurre antes y qué ocurre después? Y la secuencia espacial se ajusta a las descripciones. Cuando alguien toma un espacio y lo describe por partes, sin importar en ese sentido un orden temporal, que viene primero, que viene después. Muy bien, hecho este recuerdo, vamos a ver el primer ejercicio. Este ejercicio dice, estamos en la lámina 2, Jonathan Harker. Jonathan Harker, como su nombre, como constituye título, es el nombre de una persona o personaje, en fin. ¿Quién es Jonathan Harker? Podemos empezar por preguntarnos. Eso es quizás el primer consejo. Preguntarle al título, ¿qué quiere decir? Si el título se basta a sí mismo o hay que indagar un poco. Ya, bien, busquemos la explicación de quién es Jonathan Harker. La primera opción dice, viaje de Jonathan Harker a Transilvania donde conoce al conde Drácula. Por supuesto, no nos da una respuesta a nuestra pregunta. La número 2 dice, uno de los personajes principales de la obra de Drácula, de Bram Stoker. Allí sí hay una respuesta, ¿verdad? Muy bien, pero veamos, revisemos un poco las otras también. Jonathan Harker pide ayuda a Van Helsing para salvar a su amada. Es una circunstancia particular dentro de las opciones. No nos da respuesta tampoco. Drácula planea mudarse a Londres y Jonathan Harker le vende una propiedad. Otra circunstancia, otro evento. No una respuesta a nuestra pregunta, ¿quién es Jonathan Harker? Y 5, Mina Murray, prometida de Harker, es atacada por Drácula. Bien. Como la respuesta está en la opción 2, uno de los personajes principales de la obra de Drácula, Bram Stoker, tenemos que hacer, por supuesto, la operación descarte de las opciones que no empiezan con la número 2. Vamos a la siguiente lámina donde ya hemos hecho la selección. Hay dos opciones, A y C, que empiezan con la número 2, continúan con la número 1, luego la 4, finalmente en la cuarta y quinta se diferencian. Es la única diferencia entre las opciones A y C, las opciones 5 y 3. Entonces, vamos a dejar ambas solas en la siguiente lámina, la número 4, y vamos a comparar. Dice que uno de los personajes principales de la obra de Drácula, Bram Stoker, después, viaje de Jonathan Harker a Transilvania donde conoce al conde Drácula, lo que es perfectamente pertinente como secuencia, ¿no es cierto?
Luego viene la 4, donde dice que Drácula planea mudarse a Londres y Jonathan Harker le vende una propiedad. También la secuencia se mantiene bien. Veamos la opción A. Dice que la 5, Mina Murray, prometida de Harker, es atacada por Drácula. Y la 3, Jonathan pide ayuda a Van Helsing para salvar a su amada. La secuencia entre ambas tendría que ser, lógicamente, que primero es el ataque y luego la salvación de la amada de Jonathan. Entonces, en ese orden tenemos que necesariamente elegir la opción A. Tenemos que la opción A responde a un orden que corresponde también a la secuencia temporal. Muy bien, hemos terminado con este, veremos otro a continuación. Bien, hola de nuevo. Estamos en el ejercicio 2 del plan de redacción. Este ejercicio empieza en la lámina 6 para orden de nuestro editor. Vamos al ejercicio mismo, en la lámina 7, en la diapo 7, que dice Cementerio Père Lachaise. Mi francés no es muy bueno, pero dice así, o así creo que dice. Cementerio Père Lachaise. Père Lachaise es un nombre, ¿no? Y ahora el título remite a un cementerio que tiene un nombre particular. ¿Qué pregunta podemos hacernos para buscar la respuesta dentro de las opciones ofrecidas? La pregunta, como muy similarmente nos hicimos en el ejercicio anterior, que era ¿quién era el Harker? Este es ¿qué es el cementerio Père Lachaise? Busquemos entonces una de las opciones que nos responda a una pregunta de índole general, ¿no es cierto?, que nos ubique respecto a cuál en el mundo, o qué en el mundo es este cementerio. Lo primero que dice que es el cementerio más grande de París intramuros y uno de los más conocidos en el mundo. Da una respuesta sí, ¿verdad?, bastante claro de que se trata del cementerio más grande de París intramuros, es decir, en el interior de la ciudad. Es posible que fuera exista un cementerio aún más grande, pero por lo menos dentro de la ciudad es el cementerio más grande y además es uno de los más conocidos del mundo. ¿Nos queda claro qué es el cementerio? Yo creo que sí, con esta respuesta, porque después la segunda opción dice la concepción del cementerio Père Lachaise le fue confiada al arquitecto neoclásico Alexandre Théodore Brongniart. No nos responde a la pregunta, evidentemente. Respondería a otra pregunta, ¿quién diseñó? Pero no buscamos eso, sino qué es. 3. El nombre del cementerio es un homenaje a François d'Aix de Lachaise, conocido como Père Lachaise, que fue confesor del rey Luis XIV de Francia. Muy bien, esto nos habla de por qué el nombre, no qué es el cementerio. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aún sigue siendo, por lo tanto, la opción 1 la mejor. La cuarta opción dice, el cementerio recibe alrededor de 2 millones de visitas al año. Circunstancial, absolutamente circunstancial, ¿no es verdad? Puede ser 2 millones ahora, pero quizás en la historia fueron muchos menos antes. 5. El 21 de mayo de 1804 el cementerio se abrió oficialmente para una primera inhumación, la de una pequeña de 5 años. Recordemos que inhumación significa poner en sepultura, poner bajo tierra a una persona. Es decir, oficialmente fue la primera inhumación, 1804. Quizás es un dato histórico bastante importante comparado con el número de visitas que recibe el cementerio. ¿Por qué digo esto? Porque si nos quedamos con la primera opción, que es la descripción de qué es el cementerio Père Lachaise, tenemos dos opciones. ¿Cuáles son estas? La C y la E. Vamos a la lámina siguiente, que en nuestro ordenamiento es la número 8. Ahí están destacadas en color azul ambas opciones, la C y la E. Analizándolas, ambas continúan con la 3, no hay diferencia. Pero sí hay una diferencia importante ya en la tercera, el número. La C empieza con la 2 y la E con la 4. Es decir, aquí el 4 juega un papel importante y también la 5.
Veamos. Dice que la número 2, la concepción del cementerio Père Lachaise fue confiada al arquitecto neoclásico Alexandre Fedor. Este es un dato de autor prácticamente, comparado con el 4 que dice el número de visitas, que es un dato, como ya dijimos, eventual, circunstancial. Por lo tanto, en este caso, la alternativa C desplaza a la alternativa D y no es necesario seguir analizando las siguientes opciones, digamos los siguientes números. Entonces pondremos en la número 9 las dos opciones elegidas y como ya revisamos, comparativamente la opción número 2 es mucho más importante, tiene más trascendencia respecto a las preguntas fundamentales de qué es el cementerio Père Lachaise. La última entonces nos deja con la alternativa C como la correcta. Muy bien, este ha sido el ejercicio número 2 de plan de redacción. Vamos ahora a presentar al siguiente. Ya, hola de nuevo. Vamos entonces a la siguiente lámina para leer nuestro ejercicio que se llama la hípica. La hípica. Muy bien, ¿qué es la hípica? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Que alguien nos diga, alguna de estas opciones nos diga de qué se trata la hípica, que la describa. Es un concepto la hípica, es algo, tenemos que buscar qué es la hípica, ¿verdad? Entonces, veamos, en la época romana las carreras de cuadrigas eran el deporte predilecto. ¿Nos dice algo al respecto? Bueno, quizás si averiguamos qué es cuadriga nos diga algo esta opción. Averiguando, cuadriga significa que es un carro tirado por 4 caballos o son los 4 caballos tirando un carro. En ambas acepciones refiere a un tipo de vehículo tirado por 4 caballos, todos en línea. Ya. Nos dice que era deporte predilecto de los emperadores, carreras de cuadriga. Pero no hay un concepto, ¿verdad?, que solamente refiere a qué significaba en la época de los romanos. Veamos la segunda. La primera referencia a carreras de caballos. Primera vez que se refieren a carreras de caballos, provienen del mundo árabe. La otra eran carreras de carros. Después dice, en la Edad Media las carreras de caballos gozaron de gran importancia entre el pueblo porque los nobles preferían las justas y los torneos. Acá estamos viendo que hay una secuencia temporal, ¿verdad? Hay referencia a qué es esto de la hípica o qué significó esto de la hípica en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Número 4 dice en Inglaterra, bien, saltamos hacia la época moderna, con la creación del Jockey Club en 1754 se crean las normas de la hípica o deporte de los reyes. Estamos avanzando, por supuesto, estamos sabiendo qué significa hípica, pero todavía no hay un concepto tan claro como el del quinto. Dice, el término hípica, el concepto, se refiere tanto a las carreras de caballo como a los concursos de saltos con obstáculos, doma y adiestramiento. Muy bien, doma y adiestramiento, carreras de caballo, saltos con obstáculos, domesticación y adiestramiento en habilidades, ¿verdad? Quizás la quinta, por lo tanto, encontramos la respuesta a nuestra pregunta, ¿qué es la hípica? El concepto aclarado, el término aclarado. ¿Qué alternativas encontramos? Que empiecen con esta definición, porque es una definición, la B y la D. Vamos a la lámina siguiente donde están marcadas nuestras opciones. Esta es la lámina número 13, en la 14 ya separamos. Analicémoslas sin la distracción de las otras. Vemos que después de las 5 que hemos elegido como la inicial, inmediatamente tenemos una diferencia entre la B y la D, puesto que a las 5 en la B sigue la opción 2 y a las 5 en la opción D sigue la opción 4. ¿Cuál es la diferencia entre la opción 2 y la 4? La 2 dice que las primeras referencias a carreras de caballos, que es la definición que nos aporta las 5, provienen del mundo árabe.
En cambio la 4 dice que en Inglaterra en 1754, es decir, mucho más cercano a la actualidad, se crean las normas de la hípica. Es decir, en Inglaterra se crean normas, pero las carreras de caballo existían desde la antigüedad, desde el mundo árabe. Lo que es correcto después continuarla con la época romana, ¿verdad? Y después con la Edad Media. Y finalmente Inglaterra. Es decir, la opción B verifica una secuencia temporal clarísima. Pongamos entonces en la última, en la 15 de nuestras diapositivas, que la respuesta correcta sería la B para nuestra interrogante acerca de qué es la hípica y cuál es su desarrollo o proceso mencionado a través de diferentes etapas de la humanidad, por lo tanto una secuencia temporal. Muy bien, hemos terminado por hoy con esta set de 3 ejercicios sobre redacción. Eso, nos vemos entonces en una próxima oportunidad.